Bueno, siguiendo con el video anterior, estábamos hablando de los mecanismos de resistencia. De estos mecanismos que quedan, los dos más importantes son que la bacteria produce una disminución de la penetración del antibiótico en el interior de la misma. ¿Para qué? Para poder hacer una resistencia en aquellos antibióticos que necesitan hacer su mecanismo de acción en el ARN o en el ADN. Entonces, al disminuir su penetración, disminuye el efecto. Otro mecanismo de resistencia es la liberación de enzimas, por ejemplo las beta-lactamasas. Por eso que nosotros tenemos aminopenicilinas unidas a las beta-lactamasas para poder, a los inhibidores de las beta-lactamasas, para poder lograr el efecto del antibiótico. Las resistencias que se transmiten por plásmidos son muy importantes porque son de transmisión en la comunidad. Los usos más frecuentes de los antibióticos en la práctica clínica, en la práctica médica, son las infecciones respiratorias, infecciones urinarias, infecciones gastrointestinales, de partes blandas y otras que exceden a una clase de farmacología aplicada, que son las meningitis, endocarditis, osteomielitis y enfermedades venéreas, entre otras, porque hay una multiplicidad de enfermedades crónicas o de enfermedades endémicas y de muchas otras situaciones que nosotros no podemos detenernos por falta de tiempo, pero que por supuesto se podrán ver en situaciones particulares si a ustedes les interesa. Empezamos con las infecciones respiratorias. Cuando nosotros tenemos un paciente con una infección respiratoria, tenemos que discernir si esta infección respiratoria es alta o baja. Es muy importante. Las zonas anatómicas delimitadas en forma, digamos, imaginaria son en las vías respiratorias superiores, la cavidad nasal, la faringe, la laringe. Y para las infecciones respiratorias bajas hablamos de tráquea, bronquios y pulmones. Pero bueno, eso es una división para facilitar el pensamiento, pero en definitiva un microorganismo que infecte en senos paranasales puede infectar tranquilamente en pulmón. Entonces, otra división que tenemos que hacer es saber si son agudas o crónicas. No es lo mismo tener una infección por un estreptococo, una neumonía por un neumococo, que tener en forma aguda, que tener una infección por tuberculosis. También tenemos que discernir si es de la comunidad o es intrahospitalaria. Puede ser de la comunidad, vamos a tener ciertos microorganismos, en cambio a nivel intrahospitalario nosotros tenemos que cubrir otro tipo de infecciones intrahospitalarias que pueden colonizar el pulmón, o no solamente en un hospital o en un sanatorio, sino todos aquellos pacientes que pertenecen a una institución en donde puede haber más enfermos, por ejemplo, un geriátrico o pacientes que hacen diálisis. Son pacientes que se toman como intranosocomiales o intrainstitucionales y que pueden estar infectados por otro tipo de bacterias que no son los de la comunidad. Y por último, tenemos que discernir si es con o sin morbilidades. No es lo mismo una neumonía aguda, baja, por ejemplo, en un paciente con inmunodepresión o un trasplantado, que en un paciente sin ninguna inmunodepresión. O, por ejemplo, un paciente POC o con diabetes, son distintos los gérmenes que nosotros vamos a cubrir. Por lo cual, las situaciones clínicas son múltiples y ya vamos a ir aprendiendo cómo elegir determinado antibiótico y sus cantidades, sus dosis, para poder hacer el tratamiento. ¿Qué microorganismos sospechamos? Esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque los antibióticos no se eligen por la gravedad del cuadro. Hay pacientes que están en sepsis y que con una penicilina pueden ser tratados. Entonces, no es la gravedad, sino el antibiótico. Tal vez sí podemos elegir el antibiótico teniendo en cuenta la gravedad para poder elegir su forma farmacéutica. Si nosotros tenemos un paciente con una sepsis,
moderada, leve, moderada o severa, no vamos a pensar en darle un antibiótico vía oral, excepto que ese antibiótico sea el único que cubre ese germen que nosotros estamos sospechando. Bueno, veremos la posibilidad, pero sí su forma farmacéutica para administrarlo en forma endovenosa, intramuscular, y los intervalos, por supuesto. Pero lo que les tiene que quedar claro es que nosotros tenemos que pensar qué microorganismo pretendemos cubrir para recién ahí elegir el antibiótico. Los microorganismos que más frecuentes están en las vías aéreas, sobre todo en las vías aéreas superiores, son el Streptococcus pyogenes, el Streptococcus pneumoniae o neumococo, el Haemophilus influenzae. Pero también podemos encontrar Pneumocystis carini en HIV, Pseudomonas aeruginosa en pacientes que están tratados con corticoides o de manera intrahospitalaria, Mycobacterium tuberculosis si tenemos un paciente inmunodeprimido, micobacterias atípicas, que son las intracelulares, Staphylococcus aureus si un paciente, por ejemplo, se complica con neumonía posterior a un estado gripal, o si está intubado, o si el paciente está internado. Entonces tenemos los estafilococos meticilinos sensibles o meticilinos resistentes, depende de la situación. No he puesto aquí, pero también tenemos enterobacterias que pueden hacer infecciones respiratorias por broncoaspiración, por ejemplo en pacientes que han tenido una convulsión o han tenido un ACV. Tenemos que pensar siempre que los microorganismos son muy variados, por lo cual los grupos de antibióticos van a ser variados. Nosotros tenemos por un lado los que son útiles en las infecciones respiratorias. Tenemos que pensar no solo en el organismo, sino en la llegada del antibiótico al tejido pulmonar. Tenemos los beta-lactámicos, que podemos pensarlos con o sin inhibidores de las beta-lactamasas. Esto nos va a dar una pauta, como decíamos antes, si por ejemplo el paciente ha tenido ya tratamientos previos con beta-lactámicos, tenemos que asumir que ha hecho resistencia con beta-lactamasas, entonces hay que asociarlo. Entre ellos tenemos amoxicilina más clavulánico, ampicilina más sulbactam, piperacilina más tazobactam. También tenemos como aliado la proteína G, que puede ser G benzatínica o G sódica, depende de la forma farmacéutica que vamos a elegir. Están las cefalosporinas de segunda y tercera generación, como ceftriaxona, ceftazidima, cefuroxima, etc. Y los carbapenems. De los beta-lactámicos, estos. De los otros grupos tenemos los macrólidos, en donde está la citromicina, la claritromicina y la eritromicina. De las quinolonas, quienes llegan al tejido pulmonar, es la levofloxacina y la moxifloxacina. De los glucopéptidos, levanco. Y tenemos las sulfonamidas, que las asociamos con los inhibidores de la DHFR, que es la trimetroprima sulfametoxazol. Esa combinación, que es el clotrimazol para nosotros, es muy adecuada. Dentro de los aminoglucósidos tenemos la amicacina, por ejemplo, cuando pensamos que el paciente tiene una infección intrahospitalaria y necesitamos cubrir pseudomonas. Las lincosamidas como la clindamicina, cuando sospechamos que ha habido una broncoaspiración y necesitamos cubrir anaerobios. Y por supuesto los tuberculostáticos, que no lo vamos a ver en esta clase, sino tiene una clase especial de tuberculosis debido a que es una patología importante, compleja, con grupos farmacológicos muy específicos y muy diferentes entre sí, con muchas reacciones adversas, por lo cual tuberculosis lo vamos a ver en otra clase. Bueno, hemos dicho que las infecciones respiratorias altas tenían un tipo de tratamiento y las infecciones respiratorias bajas otro, a veces cuando diferenciamos el tipo de microorganismo. Y tenemos que hacer diagnóstico, por supuesto, diferencial de las infecciones respiratorias altas virales. Bueno, aquí hemos puesto unas fotos de una amigdalitis, en donde se ven las placas purulentas, de una sinusitis, en donde nosotros tenemos que pensar que hay contenido purulento en los senos paranasales, una faringitis, una epiglotitis. Todas estas son infecciones respiratorias altas en las que podemos cubrir con determinados esquemas antibióticos. Como les decía,
nadie tiene la verdad exacta de cuál es el antibiótico, pero sí hay sugerencias en donde sugerencias de esquemas antibióticos que ustedes tienen que manejar por lo menos para no hacerle daño al paciente o no indicar un antibiótico que no cubra o que no cumpla con las expectativas de la infección para el control de la infección de la respiratoria. Dentro de las infecciones respiratorias altas, que es el campo médico, es campo del médico general y del otorrinolaringólogo, pero bueno, todos tenemos un pariente que tiene faringitis y si somos traumatólogos o dermatólogos nos va a preguntar, así que tenemos que conocer que para las infecciones respiratorias altas las medidas son, primero tenemos medidas generales como hidratación, antihistamínicos, descongestivos, corticoides sistémicos y locales como gotas, spray, reposición de vitamina C, etcétera. Esto es para ir integrando determinados tratamientos. Pero dentro de lo que nos incumbe a nosotros hoy, que es el antibiótico, vamos a depender, como hablábamos antes, del uso de antibióticos previos. Es muy importante preguntar cuándo ha sido la última vez que ha tomado una aminopenicilina, por ejemplo, justamente por la sospecha de las beta-lactamasas. El sitio de infección no es lo mismo una sinusitis que una rinitis, porque en la sinusitis nosotros tenemos una cavidad casi cerrada, en donde si tiene un contenido purulento y esa cavidad se ha cerrado y no hay neumatización, o sea, no hay aire, podemos inferir que puede haber anaerobios también. No es lo mismo que una amigdalitis que está sometida a la exposición aérea y que todos los anaerobios no tienen posibilidades de vivir en una rinitis o en una faringoamigdalitis. Entonces, ¿cuáles son los esquemas sugeridos? Amoxicilina 500 miligramos cada 8 horas por 7 días, acitromicina 500 miligramos cada 24 horas por 6 días. Quiero hacer una aclaración aquí y recordarles que la acitromicina es una droga con una vida media muy prolongada, por lo cual nosotros damos un comprimido de acitromicina por 6 días, pero el efecto residual dura por lo menos 48 horas más por su vida media prolongada. También podemos usar la claritromicina, se usa 2 veces al día cada 12 horas por 7 o 10 días también. En el caso de sinusitis podemos usarla hasta 14 días. Tenemos amoxicilina más ácido clavulánico, 1 gramo cada 12. 1 gramo es la sumatoria de 875 miligramos de amoxicilina y 125 miligramos de ácido clavulánico, que se dan cada 12 horas por 7, 10 o 14 días según la infección que queramos tratar. Podemos utilizar nuestra penicilina G benzatínica en dosis de 1.200.000 unidades internacionales intramuscular como única vez, y la eritromicina de 500 miligramos cada 6 horas para los alérgicos a la penicilina. Aquí vamos a hacer nos vamos a detener en las infecciones respiratorias bajas, no solamente porque es una patología muy prevalente, sino que bueno, justo ahora estamos en pandemia y toda neumonía, y sobre todo neumonía bilateral, tiene que ser tratada como COVID hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, no todas tienen el mismo patrón, no todas se presentan de la misma manera, pero casi todas tienen los mismos síntomas. Yo los invito a que hagan un repaso de la clínica de las infecciones respiratorias bajas, porque es muy interesante discernir. Aquí yo les he puesto varias fotos para que podamos ir viendo. Por ejemplo, tenemos en la primera tenemos una infección respiratoria bilateral con un patrón intersticial y alveolar, o sea, hay de los dos patrones intersticiales y alveolares. Esto es de una persona con una neumonía bilateral, extensa, con infiltrados mixtos, tanto intersticiales como alveolares, que nos da la impresión en un paciente con pérdida de peso, con micosis superficiales evidentes. Nosotros tenemos la obligación de pensar ante una neumonía de estas características que el paciente está cursando una infección por Pneumocystis jirovecii en un paciente
con HIV positivo, y no es lo mismo que una neumonía lobar con foco de condensación, con toda la semiología de broncofonía, pectoriloquia, que tiene un paciente unilateral, que puede estar, es mucho más probable que la de un neumococo que la de un Pneumocystis jirovecii. Pero también tenemos pacientes, por ejemplo, que tienen nódulos, una infección nodulillar, en patrón nodulillar, que puede ser una tuberculosis, que también, si nosotros vemos el contexto del paciente, es un paciente con tos crónica, con expectoración hemoptoica, con disminución de peso, adenomegalias. Bueno, todas estas situaciones que diferencian esta patología de esta patología y de esta, nosotros podemos pensar en diferentes circunstancias. También tenemos pacientes que tienen neumonías con neumatoceles, que bueno, que cuando encontramos una patología así también tenemos que pensar o es un neumatocele o es una caverna, y obliga a la diferenciación. Esto puede ser o por una patología de tuberculosis o una patología o una infección por estafilococos, que también hacen neumatoceles. Y tenemos una infección respiratoria bilateral, que generalmente estas patologías son patologías con disociación clínica radiológica. Se da en pacientes como, por ejemplo, en las que tenemos que sospechar micoplasmas, clamidias, que si el paciente dice tengo aves en mi casa como catas, loros o algo así, nosotros tenemos que cubrir con macrólidos debido a que son diferentes las causas. Vamos a ver, ante una infección respiratoria baja, nosotros estamos obligados a hacer un análisis, que clínicamente lo hacemos a diario porque estamos en medio de una pandemia, pero la obligación de hacer una valoración del paciente con infección respiratoria baja es hacer una escala que se llama CURV 65. CURV 65 hace alusión a confusión, la C es confusión, la U es de urea en inglés, la R es de rate, que es la frecuencia respiratoria, la B larga es de blood, que es de la blood pressure, que es la presión arterial, y los 65 son los años, el corte. Si todos estos aspectos están alterados, nosotros hacemos una sumatoria en una tabla, y nos va a decir si el paciente está levemente compensado, si está para considerar un hospital, una internación en sala, o si está para una internación en terapia intensiva. Sin duda, si el paciente es mayor a 65 años, tiene una presión arterial más baja de 90 a 60, si tiene una frecuencia respiratoria de mayor a 30 o igual a 30, tiene alteración de la conciencia o tiene un trastorno en la urea que nos habla de la hidratación del paciente, bueno, por supuesto, si tiene todos los componentes, el paciente irá a terapia. Si tiene dos de ellos, uno o dos, irá a una sala, y si no tiene ninguno, podrá irse a su casa a hacer un tratamiento ambulatorio sin ningún problema. Bueno, ¿cuáles son los antibióticos que nosotros aconsejamos para la infección respiratoria baja? Por supuesto que es campo del neumonólogo, del infectólogo, del terapista, del internista, de todos los que dependen de qué compromiso tenga el paciente. Los antibióticos, para poder elegir, tenemos que considerar el estado general, el compromiso lobular, las comorbilidades, la semiología y la radiología de la condensación, posibilidades económicas del paciente, uso de otros antibióticos, alergias a antibióticos y situaciones clínicas como EPOC, inmunodepresión, ACV secuelar, etc. Todo eso tenemos que tener en cuenta, por lo cual la lista es grande. No hay una sola fórmula de tratar neumonías, porque se adaptan a cada situación. Podemos ir desde la amoxicilina, 500 miligramos cada 8 horas por 7 días,
pasar por acitromicina, como ya lo hemos dicho, pasar por claritromicina, amoxiclavulánico con su intervalo, o podemos utilizar la levofloxacina 500-750 según el peso y la función renal por 7 días, que también puede ser oral o endovenosa según las circunstancias. Tenemos a la ampicilina sulbactam, que también cubre gram positivos, gram negativos y anaerobios, que lo podemos dar entre 1,5 y 3 gramos cada 6 horas entre 7 y 14 días. Esta es la ceftriaxona, que puede darse intramuscular o endovenosa. A esta ceftriaxona se puede agregar un fármaco como la claritromicina, como la levofloxacina. Podemos agregar tratamientos que ayuden a hacer una sinergia y a ampliar el espectro. Si sospechamos, por ejemplo, en inmunodeprimidos o en pacientes que sospechamos pseudomonas porque tienen tratamientos crónicos, por ejemplo, una neumonía en una lúpica que tenga corticoides de larga data, tenemos que asociar antibióticos como ceftazidima y amicacina. Si tenemos un paciente con HIV, usamos el clotimazol en 3 ampollas cada 6 horas. Por supuesto, es de internación, eso es clave, se hace en forma endovenosa. Asociar beta-lactámicos o glucopéptidos con antianaerobios. Por ejemplo, si sospechamos un paciente con un absceso pulmonar o por broncoaspiración, podemos asociar glucopéptidos con carbapenems como vancomicina y imipenem en pacientes con neumonías intrahospitalarias, o si sospechamos SAM-R, que es un estafilococo meticilino resistente. Esos son infecciones intrahospitalarias que a veces tenemos un hemocultivo, el 30% de los hemocultivos dan positivos, y bueno, podemos guiarnos con un cultivo y poner según el antibiograma. Aquí está al último las asociaciones que podemos hacer: ampicilina sulbactam y claritro, o ceftriaxona y claritro o con levofloxacina, todo según la sospecha de la situación clínica. Con esto vamos a finalizar. Continuamos con las infecciones urinarias en el otro video.